Ahí estamos. Capítulo 2, materia y tarea de la lingüística, sus relaciones con otras ciencias. La materia de la lingüística está constituida en primer lugar por todas las manifestaciones del lenguaje humano. O sea, muy claramente está definido, esa es la materia. Todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o de decadencia, teniendo en cuenta en cada periodo no solamente el lenguaje concreto y el bien hablar, sino todas las formas de expresión, materia de la lingüística. Y algo más aún, o sea, pensando en el trabajo que ustedes tienen que sintetizar, capítulo número 1, las etapas, capítulo número 2, materia de la lingüística, está claramente definido. Y algo más aún, como el lenguaje no está las más veces al alcance de la observación, el lingüista deberá tener en cuenta los textos escritos, ya que son los únicos medios que nos permiten conocer los idiomas pretéritos, o sea, los idiomas pretéritos distantes, pasados, o las lenguas ya muertas. La tarea en materia de la lingüística, claramente, primer párrafo, la tengo definida. Segundo párrafo, la tarea del lingüista será A, hacer la descripción y la historia de todas las lenguas de que pueda ocuparse, lo cual equivale a hacer la historia de las familias de lengua y a reconstruir en lo posible las lenguas madres de cada familia. B, buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y universal en todas las lenguas y sacar las leyes generales a que se puedan reducir todos los fenómenos particulares de la historia. C, deslindarse y definirse ella misma. Nada que resumir ni que sacarle a esto. Tarea de la lingüística, A, B y C. Las tres tareas que define Saussure como parte de lo que hace un lingüista. Describir, hacer la descripción y la historia de todas las lenguas, de la familia de las lenguas y reconstruir la posible lengua madre de cada familia, buscar las fuerzas que intervienen de manera permanente y universal en todas las lenguas, sacar las leyes generales. 3, definirse a ella misma. La lingüística tiene conexión o conexiones muy estrechas con varias ciencias. Fíjense que es muy concreto este capítulo número 2. La materia está en el párrafo número 1, las tareas están en el párrafo número 2 y las relaciones con otras ciencias están en los últimos dos párrafos. La lingüística tiene conexiones con otras ciencias. Unas que les dan datos, otras que toman datos de la lingüística para poder trabajar. Los límites que las separan de ellas no siempre se ven con claridad. Por ejemplo, la lingüística tiene que diferenciarse cuidadosamente de la etnografía, que es el estudio cultural de un determinado grupo en un determinado lugar, y de la prehistoria, donde el lenguaje no interviene más que a título de documento. Tiene que distinguirse también de la antropología, que no estudia al hombre más que desde el punto de vista de la especie, mientras que el lenguaje es un hecho social. Pero, ¿tendremos entonces que incorporarla a la sociología? ¿Qué relaciones existen entre la lingüística y la psicología social? En el fondo, todo es psicológico en la lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas, como los cambios fonéticos. Y puesto que la lingüística suministra a la psicología social tan preciosos datos, ¿no formará parte de ella? Estas son cuestiones que aquí no hacemos más que indicar para volver a tomarlas luego. Las conexiones de la lingüística con la fisiología no son tan difíciles de desenredar. La relación es unilateral, en el sentido de que en el estudio de las lenguas pide aclaraciones a la fisiología de los sonidos, pero no se las proporciona a su vez. En todo caso, la confusión entre las dos disciplinas es imposible. Lo esencial de la lengua, ya lo veremos, es extraño al carácter fónico del signo lingüístico. En síntesis, la lingüística necesita de otras ciencias y a su vez provee a otras ciencias de elementos para que puedan analizar sus propios objetos de estudio. Es imposible pensar que las ciencias no se relacionen entre sí. Ese es el planteo. O sea, no hay por qué pensar que la lingüística no puede existir como ciencia propia porque se relacione con otros o porque intervenga en otros campos. Ahora, tiene algo específico.
pero eso no quiere decir que no pueda intervenir en otros campos. Que otras ciencias no se sirvan de la lingüística y que la lingüística no se sirva de otras ciencias, porque estamos hablando de productos humanos y los humanos hacemos un producto que puede ser observado desde diferentes perspectivas y con diferentes métodos. Entonces, un mismo producto puede ser objeto de estudio de diferentes ciencias. ¿Me explico bien en el planteo? La idea es nunca pensar que las ciencias no se relacionan entre sí. Y acá me justifico. No puedo muchas veces separar teoría y análisis de introducción a los estudios del lenguaje, porque tengo como objeto de estudio la literatura, y la literatura se compone de palabras y de la expresión y del espíritu, de la expresión del espíritu de la comunidad, y es un producto humano. Entonces, necesito de la lingüística para explicar muchas cuestiones que suceden en la forma del relato, y de la misma manera utilizo la literatura para explicar muchas cuestiones que son propias de la lingüística. Pero en sí, ¿cómo separo yo, si estoy mirando desde la perspectiva del análisis literario, un objeto que tiene la misma naturaleza que lo que observa la lingüística, que es la manifestación o el producto cultural de un hombre? Ahí está por qué ustedes se encuentran o confunden muchas veces, que en realidad no es que esté confuso, estamos relacionando dos campos. Ese es el objetivo, que podamos relacionar dos campos, pero es imposible que no mencione uno con el otro. Y si me metería en el ámbito de la gramática, también tendría muchísimas cuestiones que aportar, porque si miraríamos las cuestiones formales de la construcción de las obras literarias, también podríamos observar cuestiones gramaticales. ¿Qué hace que Borges, mucha crítica de Borges analiza lo concreto que construye las oraciones, en que nada le sobra, nada le falta? Bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con un manejo muy hábil de la gramática y que lo distingue desde el punto de vista literario. Por ejemplo, para darle una idea de cómo desde las diferentes ciencias yo puedo tomar un mismo objeto. Dicho esto, verificándome, continúo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien, último párrafo entonces. En cuanto a la filología, ya hemos llegado a un acuerdo seguro. Es netamente distinta de la lingüística, a pesar de los puntos de contacto de las dos ciencias y de los servicios mutuos que se prestan. ¿Y cuál es la utilidad de la lingüística? Porque vieron que él le critica a los comparatistas no tener una conclusión, un para qué, una utilidad. Pocas Claro. personas, pocas personas tienen sobre esto ideas claras. No es este el lugar de fijarlas, pero es evidente, por ejemplo, que las cuestiones lingüísticas interesan a todos cuantos historiadores, filólogos, etcétera, tienen que manejar textos. Claramente, la cuestión clave, ¿para qué me sirve la lingüística? Para comprender, manejar, construir y analizar todo tipo de discurso. La lingüística es una de las materias que atraviesa casi todas las carreras en las que existe cualquier tipo de construcción discursiva. Hay lingüística en la licenciatura de fonoaudiología, hay lingüística en diseño, hay lingüística en lengua, hay lingüística en casi todas las carreras, porque justamente parte de esto, a todos aquellos que tengan que manejar textos les es útil la mirada de la lingüística. Y para cerrar, no, hija, está la clase. Yo ahora voy y ya te ayudo, más evidente todavía es su importancia para la cultura general. En la vida de los individuos y de las sociedades no hay factor tan importante como el lenguaje. Sería inadmisible que su estudio no interesara más que a unos cuantos especialistas. De hecho, todo el mundo se ocupa del lenguaje, poco o mucho, pero consecuencia paradójica del interés que se le presta, no hay terreno donde hayan germinado más ideas absurdas, prejuiciosas y espejismos y ficciones. Desde el punto de vista psicológico, esos errores no son desdeñables, pero la tarea del lingüista es, ante todo,
la de declararlos y disiparlos tan completamente como sea posible. Y ahí justifica en un poco lo que él estaba haciendo, el curso de lingüística general. ¿Por qué es tan importante la lingüística y yo estoy dando este curso en esta facultad? Juntamente porque no hay nada que no esté atravesado por el lenguaje como producto cultural y como producto humano, y la única manera de acceder a los textos es a través de alguna de los postulados lingüísticos a lo largo de toda la historia. Vamos a ver cómo Saussure llega a la lengua como un sistema y analiza los signos, de la misma manera que vamos a ver cómo Jacobson mira las funciones, cómo Holiday amplía esa cuestión de las funciones. Vamos a ver cómo Benveniste toma la subjetividad en el lenguaje y vamos a decir, hey, ¿podemos tomar un solo discurso y unirlos a todos? Y nos damos cuenta de las construcciones que hay en cuanto a objetividad, subjetividad, signos, funciones, efectos, bueno, todo en un solo texto, en un solo discurso. Más media, el impacto que tiene, en qué época, en qué contexto, todo eso hace la lingüística con un solo texto. Y podemos hacer un análisis literario utilizando 4, 5, 6 ramas de la lingüística y va a ser sumamente rico también. Así que ahí está la justificación también de por qué yo doy lingüística en esta carrera, ¿no? Pero en sí, porque la importancia que tiene. Y a lo largo que ustedes vayan, en todo el transcurso que ustedes hagan de esta carrera, se van a dar cuenta de cómo la lingüística les atraviesa todos los espacios curriculares, todos, absolutamente todos. Bien, por hoy los libero. ¿Alguna duda que haya quedado de la clase? ¿Comentario? ¿Cuestión que quieran agregar? Profe, yo la voy a volver a ver. Bien. Yo ahora acabo de subir la de teoría. Si me dan un ratito, llamo a Ani que me está esperando, a Anne Marini, y cargo los videos a YouTube y les subo los enlaces de esta clase. Dale, no hay drama. Bien. Total, yo Bueno, tengo que ponerme. gracias. Sí, yo el segundo capítulo, si bien fue más cortito, no me hice como un punteo del primero, así que también lo voy a ver. Bueno, perfecto. Sí, yo también la voy a volver a ver a la clase. Bien. Ay, no fui muy clara entonces. No, No, fue sí, profe. clarísimo. Me quiero hacer un Yo cuadro para, y No, claro, está para anotar perfecto. Está más perfecto, está cosas. perfecto. Miren que este capítulo 1 y este capítulo 2 entran en la síntesis del trabajo grupal. Pueden ir puntualizando para armarse ese recurso que les va a servir de síntesis para el parcial. Así que, Ujú. si Sí, vuelven a revisar, más por eso. ya puntualícenlo pensando en ese trabajo integrador que va a ir al parcial. Bien, Bien. en un ratito ya les subo las grabaciones. Bueno, nos vemos el Gracias, Noé. miércoles que viene en intro. Miércoles que Bueno, nos viene. vemos. Chao. Nos vemos.